Todos. Buenas noches a todos. Buenas Eh, noches. Hoy vamos a discutir sobre un tema en Colombia recientemente abordado por parte de la autoridad de competencia, pero que también en el pasado, digamos, ha sido objeto de discusión por parte de jueces en materia de competencia desleal. Hoy vamos a hablar sobre el litigio predatorio como práctica contraria a la libre competencia. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación de Derecho de la Competencia, a Claudia por toda su colaboración y al doctor Felipe Serrano. Y presento brevemente al panel. Está con nosotros Gloria Montero, juez civil del circuito, 51 civil del circuito, pero también ha tenido una experiencia importante en la Superintendencia de Industria y Comercio y como practicante del derecho en estos temas. Alejandro Ibarra, socio de Ribón Ibarra, y el doctor Jorge Jekyll, de Jekyll Montoya, socio de Jekyll Montoya, con quien vamos a discutir este tema. Antes digamos, de darle la palabra a los panelistas, yo quisiera aterrizar un poco el tema sobre el litigio predatorio y qué debe entenderse como litigio predatorio. El litigio predatorio supone el ejercicio de acciones legales sin un fundamento, sin un mérito suficiente, pero sobre todo con la intención de obstruir el acceso al mercado o limitar la expansión en el mercado por parte de algún competidor. Eh, es una manifestación de abuso del derecho y principalmente del derecho de acción, igualmente del derecho de elevar solicitudes y peticiones a las autoridades administrativas. Y esto nos plantea, digamos, en una dificultad que va a ser objeto de la discusión de este panel, y es cómo puedo o cómo la autoridad de competencia principalmente, o eventualmente un juez, puede determinar si el ejercicio del derecho de acción se hizo de manera legítima o no. Eh, y eso, digamos, nos mete en un espacio muy amplio de discrecionalidad en lo de la apreciación de un juez, lo cual puede violar las garantías procesales. En Estados Unidos, digamos, el concepto se originó en donde básicamente se vio como una práctica restrictiva de la competencia y suponía la aparición de dos elementos principales. Uno, una demanda que carece objetivamente de fundamento legal. Y dos, una acción cuya intención es afectar la libre competencia, afectar la dinámica de competencia. En Estados Unidos no se limitó, como en otros lugares, y ya veremos, al ejercicio de múltiples acciones para entorpecer la acción de un competidor en el mercado, sino bastaba con una sola demanda. En la Unión Europea, por su parte, la finalidad es hostigar al competidor y la acción hace parte de un plan para suprimir la competencia igualmente. Este tema también ha sido tratado a nivel de la comunidad andina, en donde de manera novedosa la comunidad andina lo percibe como un acto de abuso de posición de dominio. Lo que busca es levantar barreras de acceso, generar una subida de los sobrecostos de los competidores para entorpecer su participación en el mercado. Y supone igualmente la pluralidad de varias acciones o varias demandas que entorpezcan la acción del competidor. Muy recientemente, en la Superintendencia de Industria y Comercio, actualmente cursan dos investigaciones. Yo no me quiero pronunciar mucho sobre esas dos investigaciones porque en una participo, pero
digamos que lo que sí quiero mencionar es que dentro del marco al menos de una de estas investigaciones, la superintendencia vio como una posible práctica de litigio predatorio. Está apenas en el marco de la investigación, no hay una decisión definitiva al respecto, de acciones que algunos jugadores iniciaron no frente a un competidor puntual, sino frente a decisiones de autoridades administrativas, actos administrativos de la autoridad administrativa. Y en medio de todo ese análisis, la superintendencia da a entender que pudo haberse configurado la práctica de litigio predatorio. En el ámbito de la competencia desleal, también ha habido jueces que lo han revisado como una conducta de competencia desleal. Y con esta breve, digamos, introducción, quisiera abrir el panel con la siguiente pregunta. Y era justo lo que mencionaba en la parte de la introducción. Y es cómo la autoridad de competencia, y se la dirijo a Gloria, eh, está capacitada para resolver esa tensión entre lo que se entiende como un litigio predatorio y el derecho que tiene cualquier empresa, cualquier ciudadano de acceder a la administración de justicia y de elevarle peticiones legítimas a cualquier autoridad gubernamental. Bueno, Jorge, muchas gracias. Saludo a todos los integrantes del panel y, por supuesto, agradezco a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por la invitación. Yo creo que en la pregunta incluso está planteada la gran problemática. Es ciertamente una tensión entre dos garantías, ¿no? Por supuesto. O más bien, entre una garantía, un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la administración de justicia, y, y un principio de derecho que nosotros no podemos pasar por alto. Las acciones legales tienen la finalidad de proteger la integridad de un derecho. Para eso están instituidas por el legislador. Para eso están en el derecho y en los códigos y en las leyes, por supuesto. Pero nosotros tampoco podemos negar la inevitable realidad de que la finalidad de cada acción de proteger esa integridad del derecho a veces está distorsionada. Y por eso justamente existe el principio de derecho según el cual todo derecho tiene su límite, incluyendo el derecho de acción, por supuesto. Lo que ocurre con la litigación predatoria, que en mi entender, y lo digo con una postura muy personal, es simplemente una modalidad de la institución del abuso del derecho, es que allí a través de su concepción, tanto la jurisprudencia nacional como pues algunas autoridades judiciales por fuera, por dentro del territorio nacional, han reconocido que simplemente la figura del abuso del derecho es un límite a ese derecho de acción. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se resuelve esa tensión? Porque no puede verse el ejercicio, la interposición de acciones simplemente como la materialización de ese derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, o es que acaso no he acudido a quejas, investigaciones, solicitudes a autoridades administrativas y judiciales que no están previstas en la ley, o es una distorsión a ese derecho que tengo. ¿Cómo resuelvo esa tensión? Y yo creo que los jueces, eso por supuesto es una pregunta que no va a satisfacer a la mayoría y seguramente especialmente al doctor Jorge Jekyll, los jueces han resuelto eso a punta de definir los presupuestos, de decir, partamos del principio general que todo derecho, incluido por supuesto el derecho de acción, tiene límites, porque hay derechos que se ejercitan para proteger la integridad de las garantías legales, pero hay otros que se ejercitan con propósitos distintos para los cuales fueron instituidas las acciones, tanto judiciales como administrativas. ¿Y dónde está esa zona gris para saber cuándo estoy yendo más allá de la finalidad de ese derecho de acción, que es un derecho fundamental de acceso a la administración de justicia? En los presupuestos. En los presupuestos que ha definido ya la jurisprudencia nacional, a partir de la cual uno puede decir, por supuesto, no con una claridad importante, cuándo estamos frente al ejercicio abusivo de ese derecho de acción. ¿Cuándo? Y fíjense que yo de ahí rescato, seguramente vamos a hablar mucho en adelante de esta decisión, la sentencia de competencia leal en que dice,
palabras más, palabras menos lo de la Corte, pero le adiciona una nota muy característica al ejercicio abusivo del derecho de acción para acreditar un acto de competencia desleal. Y dice, mire, para saber y resolver esa tensión, primero debe tratarse de un derecho subjetivo, es decir, de una conducta permitida por el legislador para proteger la integridad de un derecho. Pero ese ejercicio debe desviarse de esa finalidad para la cual el legislador la puso allí. Y en adición, y desde luego por tratarse de una acción de esta naturaleza, debe tener la potencialidad de causar un daño. Ahora, si a eso le sumamos lo que dice la sentencia, ¿cómo es que yo, acudiendo a esa prerrogativa de poder demandar, denunciar, quejarme de aquello que creo contrario al ordenamiento, caigo en una conducta eh, de abuso? Y ese elemento es el de la mala fe. ¿Cómo? Y ese elemento de la mala fe se encuadra en el artículo séptimo y también constituye un presupuesto para que se pueda colegir que existe abuso del derecho. Esa tensión se resuelve analizando justamente esos presupuestos. Naturalmente no es fácil, dependerá de las circunstancias de cada caso, pero todos sabemos que un litigio es un problema y una carga. Dependiendo de la posición en el mercado de una compañía, esta carga será más o menos llevadera, pero tampoco creo que podamos negar que en ocasiones esta carga es insostenible y que a partir de allí se puede generar una conducta que yo creo que es concurrencial, que puede afectar mi posición en el mercado. Entonces yo diría que a grandes rasgos, por supuesto, esto no es eh, una respuesta concreta, sino muy de nosotros los abogados. La respuesta está seguramente en los presupuestos, porque tampoco es la primera situación en la cual los jueces y las autoridades administrativas se enfrentan a esa tensión del derecho, porque no hay derechos absolutos, reitero. Pero yo analizando tu respuesta veo que la enmarcas mucho dentro del ámbito de la competencia desleal y mi pregunta iba más encaminada sobre todo a la autoridad de competencia que por supuesto tiene competencias en materia de competencia desleal, pero que sobre todo analiza, hace investigaciones en materia de prácticas restrictivas de la competencia. Y lo que yo sí quisiera, ya que nombraron a Jorge, es darle la palabra, pero sobre todo para preguntarle si es la autoridad de competencia está debidamente facultada para determinar que no existe un fundamento o que se abusó del ejercicio del derecho de acción en campos donde sectorialmente tiene sus particularidades, puede ocurrir, en donde eventualmente las autoridades no han fallado, en donde ese derecho de acción requiere cierta análisis desde el punto de vista de la especialidad de la materia en la cual se está dando la demanda. No sé, ¿usted qué opina? Gracias y muchas gracias primero a la asociación, al doctor Serrano por la invitación y a Claudia por todas sus atenciones y mucho gusto a todos los panelistas que me acompañan. Eh, yo creo que lo primero es el litigio predatorio es por definición un abuso del derecho. Es cuando yo acoso judicialmente a otro con una intención que podría ser obstruirlo o dificultarle estar en el mercado. Pero paralelo a eso, hay un elemento que es bien importante y es, yo tengo derecho a demandar, yo tengo derecho a quejarme, yo tengo derecho a presentar peticiones, a presentar acciones. Eso es un derecho fundamental que existe. ¿En qué punto se vuelve abusivo? Yo creo que tiene que haber un componente, como decía Gloria, de mala fe, pero existiendo acciones en curso, lo que se ha dicho, o actuaciones en curso, es que tienen que ser objetivamente infundadas. Y eso se determina con una providencia judicial, una providencia administrativa, pero una providencia
queden firmes. Antes de eso, yo tengo el derecho a equivocar. Es decir, en todos los procesos, especialmente en los judiciales, alguien se equivoca y alguien pierde. Alguien gana, alguien pierde. Y es muy posible que sea el demandante el que pierde, pero eso no lo convierte inmediatamente en predatorio. Así haya interpuesto más de una acción o más de una actuación. Es decir, si una persona considera que está siendo afectada por una decisión, por una acción, por una actuación que tiene otro, su derecho es presentar quejas o presentar demandas y que sea un tercero el que resuelva si tiene razón o si no tiene razón. Entonces, sí creo que es bien difícil que una autoridad que no es o que no está haciendo, no está ejerciendo funciones judiciales en ese momento, o que no es la autoridad sectorial o especializada en una materia determinada, pueda argumentar que es predatorio algo porque objetivamente es infundada la acción que debe ser declarada de esa forma por otra persona. Y no solamente que debe ser declarada infundada, sino que casi que tendría que ser declarada temeraria. O por lo menos ese demandante tendría que ganarse un buen regaño. O sea, usted no solo limita la viabilidad de la figura del litigio predatorio a no tener la razón en un pleito, sino que le añade dos requisitos que quiero destacar. Uno, una autoridad judicial o administrativa tuvo que haberse pronunciado sobre digamos, haberle negado el derecho a esa demanda o no haberle dado la razón, para ser más concreto. Pero no solo tuvo que haberle negado las pretensiones, sino que además tuvo que haberse pronunciado sobre la falta de fundamento en la demanda misma o en la Sí, es denuncia. que no es simplemente perder el pleito, no es Exactamente. simplemente que perdió un pleito, sino que fue abusivo, que hay un componente más allá de eso. Y no solamente que fue abusivo en uno, sino que fue abusivo en muchos. Ok. ¿Me explico? Sí, claro. Para el tema de prácticas restrictivas, que era el que usted me estaba preguntando. Sí. Pero yo quiero intervenir pues yo creo que una cosa importante. Yo creo que en materia de defensa de la competencia, prácticas comerciales restrictivas, em, lo que más importa, yo creo, es la dimensión del daño. Puede que este parezca prima facie un asunto que compete al juez, al juez ordinario, al analizar la figura del abuso del derecho o el juez de competencia desleal, si es que hay una conducta desleal, que yo creo que sí se configuraría frente al abuso del derecho de acción. Pero cuando esto interesa a la autoridad administrativa, yo creo que dependerá de los efectos o del impacto o de la potencialidad de los efectos que genere ese ejercicio abusivo de ese derecho en el mercado. Yo Pero no es que creo se que podamos requiere, qué pena que descartar, interrumpa ahí, pues se requiere es precisamente que alguien diga que fue abusivo ese ejercicio. Pero vea, pero ¿por qué no hacerlo la autoridad administrativa si potencialmente la conducta de litigación predatoria puede tener un efecto importante en el mercado? Y ojo con esto, al analizar el mérito de las acciones que no han decidido jueces o autoridades administrativas, yo creo que es importante tener en cuenta de cuando uno, ese segundo presupuesto del que hablábamos ahorita, ese ejercicio que desborda la facultad legal, cuando estamos frente al exceso de ese límite. Ojo que a veces no se demanda por ganar, y perdón por lo coloquial, sino por molestar. Y cuando esa molestia genera la afectación de la conducta en el mercado, una afectación que puede tener unos efectos importantes para la autoridad administrativa, garantes de que no se obstruya o restrinja la competencia, cualquiera que sea la que se ejecute, yo creo que hay que mirar si puede que tenga competencia, ¿no?
Y yo ahí le Alejandro, añadiría, Gloria, que si me déjeme, ya deja. le doy la palabra, pero quiero es hacerle una pregunta puntual en relación. Jorge, digamos, menciona, y yo tiendo a estar de acuerdo con eso de que se requiere una decisión de una autoridad, sobre todo cuando se trata de casos muy especializados, que diga, aquí no tenía la razón y además no tenía ninguna justificación para presentar una demanda de eso porque era objetivamente claro que no tenía fundamento. Gloria, por el contrario, leyendo entre líneas, me da la impresión que establece que aun cuando la acción o la demanda no se haya decidido, la autoridad de competencia sí estaría, digamos, con capacidad de determinar si el ejercicio de esa acción o esa petición fue simplemente con el objetivo de molestar u hostigar. Dirima usted el tema. Pues yo creo que aquí no hay respuestas completas, pero mi posición, yo creo que voy un poco más alineado con Gloria y por varias razones. Yo creo que hay que distinguir varios escenarios. Una de esas es, por ejemplo, cuando estamos en el marco de un proceso judicial, el juez solo mira el asunto en concreto que se le planteó. Cuando estamos en el marco de una estrategia de hostigamiento, usted puede tener varias acciones y una acción en concreto frente a un juez simplemente es parte de la estrategia. En ese sentido, independientemente si el juez ha fallado o no ha fallado, ya de por sí puede estar enmarcada dentro de todo el esquema de lo que sería el litigio operatorio ahí. Eso en el caso de multiplicidad de acciones. Pero en el caso de una sola acción, es que aquí podemos ver que no solamente son los pronunciamientos de fondo los que pueden llevar al tema. Yo le pongo el ejemplo de una medida cautelar completamente injustificada, desproporcionada, que busca es sacar a un competidor completamente del mercado en una medida cautelar inominada que no tiene ningún sentido. Eso podría llegar también incluso a configurar en otras jurisdicciones. La solicitud de ese estilo de medidas cautelares también entra en el asunto. Y mirando un poco de derecho comparado, hay dos tendencias muy grandes y es, en una se mira solamente el fundamento de la demanda o el fundamento de las acciones y hay que declararla injustificada, y en otra se mira mucho más la intención. En Estados Unidos se han mirado las dos y los test de la intención le llevan a decir que aun cuando su acción era procedente, podría llegar a ser procedente, si el efecto y la intención era restringir, podría pasar el litigio. Yo no veo por qué eso no podría aplicar Pero acá. usted cómo determina la intención, es que a mí ahí es donde me Ahora, genera cierta dificultad esta figura de litigio predatorio, porque yo no digo que no se presente, pero la autoridad de competencia, ¿cómo? Y voy digamos, a hacer más compleja la pregunta con lo siguiente. En el mundo entero se ha discutido sobre cómo se instrumentalizan autoridades de competencia con finalidades políticas. ¿cómo se levanta la mano acá, Mateo? Ah, sí saben mutear, pero no saben levantar la mano. Sin esa no se la creo, Jorge. No se levanta la mano en esto, Bueno, pero levanto la mano. en Porque ahora sí que no ya estoy les de doy la acuerdo con lo que palabra, pero dijeron. en Sí. el mundo entero se ha hablado sobre a veces la instrumentalización de la autoridad de competencia con fines políticos, lo cual, por supuesto, pues no solamente es una afectación a muchas garantías, sino que además le da a la autoridad de competencia una discrecionalidad en la apreciación de cualquier comportamiento que se dé en el mercado, eh, que afecta, digamos, la predecibilidad y la seguridad jurídica y muchas otras cosas. Em, Bajo esos contextos, uno cómo puede advertir sin una decisión, al menos de un juez. Y yo creo que Alejandro toca un punto importante. En el marco de una demanda puntual hay una discusión entre dos partes, pero en el marco de una investigación por prácticas restrictivas, digamos, el lente se amplía y hay que analizar más aspectos. Pero ese analizar más aspectos termina dándole a la autoridad de competencia una discrecionalidad muy grande que a mi modo de ver se vuelve no solo desafiante, sino una amenaza contra lo que puede ocurrir. Y lo digo por lo siguiente.
En materia de prácticas restrictivas, de competencia desleal y aún de protección al consumidor, una misma conducta podría interpretarse como violación de los distintos regímenes y puede legitimar el ejercicio de distintas acciones, una misma conducta. Yo ahí le pongo porque yo quería terminar con, solo para darle un ejemplo de medios de prueba. Hay varios test económicos que se han dado, que yo creo que aquí, no, o sea, si quieren discutimos más adelante los test económicos y los test, pero ya si se llega a la fase de la apertura, imagínense que la superintendencia pone un acta de junta directiva y correos de los administradores diciendo, a mí no me interesa ganar este pleito, sino solamente entorpecer la entrada. A mí lo que me interesa es fregar a este competidor. Si hay distintos medios en que la autoridad tiene la forma de probar la abolición. Es más, el tema de probar la intención muchas veces, de probar realmente qué fue lo que pasó, no solamente el sham litigation, es un problema con el que lidiamos en el día a día en las prácticas restrictivas de la competencia y en nuestro desempeño. Yo no creo que el sham litigation sea un tema diferente. Estoy de acuerdo con usted en que es difícil y además hay una tensión que claramente la expuso Gloria y claramente la ha dicho Jorge, pero no por eso quiere decir que no hay medios de pruebas y formas de demostrarlo. Y frente a casos muy concretos en los que usted pueda decir, sí, hay unas pretensiones fundamentadas, pero usted tiene todo un acervo probatorio en el que básicamente incluso tiene un acta de junta directiva en que le está diciendo a mí el pleito realmente no me interesa, solamente me interesa sacar a esta persona o estorbarle la entrada o la salida, pues yo creo que hay mérito. Habrá que dar el litigio, pero hay mérito. Sí. Jorge Déjame vuelvo un poquito atrás, Jorge, porque ahora sí que no estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo. Yo creo que si bien las acciones pueden ser infundadas, yo sí creo que tiene que haber no solamente una determinación, sino un acto realmente que sea de mala fe. Pero sí me parece muy complicado que una autoridad de competencia, si no hay unos pronunciamientos previos donde se declare que fue de mala fe y que se hizo de verdad en una forma abusiva, pueda hacerlo. Y, y especialmente porque si estamos hablando de procesos sancionatorios, ¿dónde está la prevención a la competencia? Es decir, ya se hizo, ya está hecho. ¿Acaso tiene la capacidad una autoridad de competencia de decir, no, 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 siga compitiendo o siga haciendo esto? ¿O tiene la capacidad para decir, usted no puede demandar? ¿Usted no puede presentar peticiones? Y si estamos hablando de medidas cautelares, pues las medidas cautelares son rápidas y se resuelven rápido. Entonces, ¿dónde está el entorpecimiento? Entonces, yo creo que sí hay muchos factores que exigen que haya por lo menos un acto de mala fe y que sea claro y que esté probado que hay un acto de mala fe. Y que si es ante otras autoridades exista una declaración en ese sentido. Pero no es simplemente, a mí me pareció que objetivamente era infundado. A ver, ¿y si gana? Es que precisamente no tiene el resultado del proceso, no necesariamente afecta al litigio No, probatorio. yo sí creo que tiene que tener una afectación, porque, y tiene que tener un resultado, porque si no, ¿dónde está el hecho abusivo? No tengo derecho a reclamar lo que creo que me corresponde. Claro que sí, pero sí Entonces, si me debe va ser bien, la estrategia. yo creo que no puede ser simplemente, no, porque usted es grande y entonces lo que quiere es entorpecer a los otros porque hizo demandas sin fundamento. Primero muéstrame que no tenía fundamento. Y ahí me lleva a otra inquietud, y es, yo les mencionaba en la introducción que el Tribunal Andino de Justicia sobre todo ve esta práctica como un abuso de la posición de dominio. Mi pregunta hacia Alejandro es, esto requiere un sujeto calificado, es decir, solo el jugador dominante es el que tiene la capacidad de hostigar, de fastidiar y de entorpecer la entrada o la expansión en el mercado de otro, o podría simplemente cualquier jugador estar en capacidad de incurrir en la práctica del litigio predatorio. Gracias, Jorge. No, pues ahí yo creo que hay que diferenciar los dos escenarios en prácticas. Para mí es claro que tiene que haber un poder sustancial de mercado. Yo no estoy seguro si bajo el ordenamiento colombiano uno podría decir que abuso de posición de dominio, porque pues
En mi concepto, las conductas del artículo 50 son taxativas, pero no me parecería que la autoridad debiera entrar a declarar esta práctica simplemente con cualquier competidor. Tiene que haber de alguna manera un poder sustancial, porque precisamente cuando estamos en el ámbito de Pero práctica, poder sustancial es tener posición de dominio. pues lo que pasa es que si lo dice así, no tendría que meterlo por el artículo 50. Debería ser un test muy parecido, por lo menos. Entonces, al punto es, usted no puede simplemente decir que cualquier competidor podría entrar en esta práctica, porque tiene que haber la virtualidad, tiene que haber la potencialidad de afectar a todo el mercado. Esto tiene que ser un efecto generalizado y tiene que ser una conducta que realmente tenga la entidad para hacerlo y tiene que venir de una persona que tenga la potencialidad de hacerlo. Y esa es la gran diferencia con el régimen de prácticas restrictivas de cuando entramos en el régimen, al menos de competencias leal jurisdiccional, en el que si ya vamos a hablar de una violación al artículo 7, si vamos a buscar el artículo 7, el artículo 8 o el artículo 9, pues ahí digamos que no necesariamente tiene que llegar a esa entidad o a esa calificación, sino que si usted llega a demandas fundamentadas infundamentadas que realmente lo que estén es obstruyendo a un tercero en su acción normal, pues usted podría intentarlo incluir. Ahora, si usted va a utilizar el artículo 18 de la ley 257 para decir que hubo una violación de prácticas restrictivas de la competencia, pues le aplicarán las mismas normas y la misma forma de probar la práctica restrictiva de la competencia, entonces en ese caso el sujeto sí debería ser calificado. Pero pues esa es mi manera de verlo. Gloria, no sé si quieras Yo estoy de profundizar. acuerdo. No es lo mismo que una compañía con un poder de mercado importante, líder del mercado, con un departamento jurídico, con 20 abogados, conteste, qué sé yo, una tutela con el término favorito de nosotros los jueces, 24 horas, todos los días, a que lo haga una compañía que tiene un abogado que hace los contratos, que es el todero y que se la pase, por supuesto, respondiendo a acciones de tutela con el término para responder 24 horas. Por solo citar un ejemplo. Naturalmente, cuando hablamos de quién debe ser ese sujeto activo que pone esas barreras que hacen que al otro le cueste demasiado competir hasta el punto de que en un momento dado puede tirar la toalla, el poder que se tiene en el mercado es muy importante. Yo creo que eso que pasa ya, en cambio, no ocurre en la acción de competencia desleal, porque ¿qué más da el impacto que se genera en el mercado que depende del poder que se tenga de quien comete la conducta en la acción de competencia desleal? Aquí ya lo importante es el interés particular, el bolsillo, el patrimonio propio, así el sujeto pasivo de la conducta sea un chiquitito, minúsculo y todo lo demás, porque justamente se trata de resarcir la afectación a intereses particulares. Ya que ustedes se están metiendo un poco con competencia desleal y No, pero levanten la déjame mano. contestar a mí también. No, sí, con lo que voy a preguntar va a tener la Pero, oportunidad de hablar de esto. Pero, porque, y levante la mano el que diga que no, pero me da la impresión que los tres ven el concepto del litigio predatorio tanto en el ámbito de la competencia desleal como en el ámbito de las prácticas restrictivas de la competencia. ¿Estamos de acuerdo? a Jorge, mí, no. yo, Yo sí, pero pero Jorge no, ¿cierto? voy a la pregunta anterior. Es que yo creo que ahí sí que se contradicen. Si lo que se trata es de producir efectos en el mercado y lo que debe proteger la superintendencia o la autoridad de competencia y que persigue el litigio predatorio por los efectos que tiene en el mercado, eso los puede producir un grande o un chiquito. Eso no depende tanto. Eso no depende del tamaño, sino de aquello que estoy demandando o aquello que estoy cuestionando o aquello que estoy generando y la capacidad que tenga. Y si siendo chiquito puede hacerlo, pues pudo hacerlo. Entonces sería un poquito contradictorio. Lo que pasa es que yo creo que primero tiene que haber un pronunciamiento afuera diciendo eso y sería eminentemente sancionatorio. Ahora, sí creo que en el tema que no, a ver, no creo que puedan confluir frente a un mismo proceso, a unos mismos hechos, tanto una acción judicial como una acción, como una actuación administrativa por parte de la autoridad. Es decir, todo el mundo tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Si eso ya fue resuelto judicialmente, yo no creería que debiera Pero si es la investigarse violación así. de varios regímenes, Sí, pero siguen siendo los mismos hechos y está buscando es proteger en ese momento
algo del tema de competencia. Ahora, estoy de acuerdo con Gloria en que en el tema de competencia desleal lo que genero es un hostigamiento contra un particular y que se va a definir un litigio entre ellos dos por esos hechos de hostigamiento que le están generando. Ahí no estoy mirando realmente cuáles son los efectos que se producen en el mercado, que, sino si está incurriendo en un acto de competencia desleal. Me queda la duda y pensaría que un elemento que va a tener que ser probado es que es un acto que se realiza en el mercado. Y ahí hay decisiones encontradas de los en jueces. las autoridades judiciales. Hay casos donde he dicho que sí, hay casos donde he dicho que no. Los más recientes dicen que sí se producen unos efectos en el mercado y que lo que importa es la exteriorización y la repercusión que pueda llegar a tener en el mercado. Pero existe la duda y existen casos donde se ha dicho que no. Entonces, lo que sí no me cabe duda, y no sé si, no sé en Estados Unidos, no sé en Europa, no sé en otros regímenes, si aquí estamos desnaturalizando algo que es un abuso del derecho y que corresponderá decidirlo en procesos por abuso del derecho. Jorge, ahí sí me permite un tema es, Sí. yo creo que tamaño, si bien el tamaño es una cosa, pero tamaño no es necesariamente igual a poder de mercado. Y ahí entramos, y ahí entramos en el asunto, por ejemplo, si usted tiene patentes, usted ahí puede tener poder de mercado y usted no tiene que ser gigante. O sea, todo el punto de la teoría, de la teoría del litigio operatorio se basa en dos cosas. Uno, en que sí, si usted es una empresa grande con posición de dominio gran, o con gran poder de mercado y tiene grandes recursos económicos y ya tiene una gran participación en ese mercado, lo que a usted le cuesta litigar es mucho menor de lo que le cuesta al pequeño entrante. Pero por el otro lado, si usted tiene poder, no necesariamente es equivalente a un gran tamaño, una gran multinacional, pero tiene patentes, tiene temas que le permiten ejercer sobre el poder del mercado y de esa manera bloquear a terceros la entrada. Pero lo Usted, que pasa es que usted se mete con un tema sensible y es que si usted tiene patentes, tiene derecho a proteger su propiedad claro, cuando me estoy refiriendo a industrial o patentes, intelectual. tiene toda la No, razón y pero, cuando me refiero a patentes solo Entonces, para si yo, comentar, si yo al proteger mi propiedad intelectual claro. interpongo alguna acción, me van a... No, venga, y ahí por eso lo preciso y voy, es un tema sensible, no, pero es pero por es que ejemplo la cuando usted pregunta está era si pidiendo tenía que la tener reno, posición dominante. cuando usted está pidiendo nuevas patentes, simplemente modificando pequeños temas, lo que aquí en Estados Unidos, pues en Estados Unidos se ha visto mucho, y usted logra que al final entra a litigar a ver si la autoridad le va a dar o no, y lo que busca es migrar su demanda que tenía en la patente anterior a la nueva patente bajo mecanismos que son realmente desleales. Pero Eso está para eso existe acreditado la en Estados autoridad Unidos. de patentes que es la encargada de analizar si procede o Claro, no procede. pero vea que eso también puede tener efectos de Pero es que mercado. ahí es donde me Mercado. preocupa eso, No, Alejandro, y pero por eso yo preguntaba antes el estándar de la prueba, porque, no, mejor dicho, el concepto de litigio predatorio, a mi modo de ver, resulta bastante gaseoso. No digo que no ocurra, pero Pues, lo que sí creo es que para que ocurra tienen que haber algunos elementos clarísimos, no solo de mala fe, de que yo coincido un poco con Jorge, de que al menos una autoridad diga esto no tiene ni pies ni cabeza, cómo se le ocurre haber presentado esta demanda o esta petición, de que haya un tema medio orquestado, y ahí voy a mi siguiente pregunta y es, eh, ustedes hablaban ahorita de competencia desleal. Y tanto en prácticas como en competencia desleal, unos sujetos digamos, legitimados para actuar son los consumidores. Lamentablemente, a mi modo de ver, las organizaciones de consumidores no están lo debidamente fortalecidas y organizadas en este país. Pero imagínense una situación donde la organización de consumidores o las asociaciones de consumidores se vuelven, digamos, un instrumento para no solo proteger sus derechos de, a los consumidores, sino que mediante el ejercicio de acciones que pueden ser múltiples contra algún jugador determinado, podrían llegar a ser objeto de esta práctica.
O sea, un Ese solo estaba fuera del consumidor, guión, las pero asociaciones. ¿cómo? Un solo consumidor, las asociaciones No, no, demandando yo veo, por ejemplo, empresarios. las asociaciones. ¿Cuál es la finalidad de las asociaciones de consumidores? Es sobre todo promover el, El bienestar digamos, de los consumidores. exacto, el bienestar de los consumidores y protegerlos. Y pueden llegar a ser actores en acciones populares, pueden intervenir en procesos de prácticas restrictivas, pueden iniciar denuncias de protección al consumidor, demandas de protección, y todo eso lo pueden llegar a hacer hasta de manera masiva. Eso podría convertirlos en un sujeto eh, Activo. objetivo de una posible investigación de litigación predatoria. A ver, La pregunta podría tener las problemas. demandas, una cosa, a ver, una cosa es el proceso de competencia desleal o de prácticas restrictivas y otras son los procesos aparte que se están generando. Pueden ser, digamos que puede ser una liga de consumidores, un gremio, una asociación de personas que demandan por temas ambientales, para alejarlo de ahí. Y eso genera una acción de competencia desleal. Yo creo que O tiene las que mismas acciones de las probarse, perdón, comunidades, por ejemplo. yo creo que tiene que probarse bien cuál es el elemento ahí. Yo creo que si bien hay una legitimación en las acciones de competencia desleal que tienen la Procuraduría General de la Nación en nombre de la Nación y que tienen las ligas de consumidores en nombre de los consumidores, para que estén legitimadas, un, aparte de esa legitimación se necesita que exista un acto de mercado, que es el que están demandando y que se genere para ellos unos perjuicios graves. Es decir, no es solamente ese elemento de legitimación, sí, lo pueden hacer, pero para que sea próspera la acción necesita reunir otros requisitos, cosa que no sucede, por ejemplo, en una acción popular, donde bastaría casi que el carácter de ciudadano y ni siquiera tiene que probar, como en la acción de grupo, un perjuicio, sino la transgresión preventiva a un derecho colectivo, como es el derecho de los consumidores, como es el derecho a la competencia, por ejemplo. Y volviendo, me va a perdonar, pero al punto anterior, el tema de si se requiere o no se requiere posición de dominio para que prospere una investigación, hoy en día ya no existe eso. Hoy en día eso ya no importa. La posición de dominio no importa. Y no importa por una razón, y es que bajo la interpretación que dio la superintendencia y que acogió la Corte, que me guste o no me guste es otra cosa, pero que la acogió la Corte, de que simplemente se requiere para que prospere o para que se pueda investigar con base en el artículo primero de la ley 155, que se genere un efecto en el mercado, que haya un procedimiento, sistema o práctica tendiente o capaz de afectar la libre competencia, que haya poder de mercado, que haya posición dominante o que no la haya, ya deja de ser importante. Basta con que haya una práctica, un procedimiento, un sistema, bajo la teoría de la superintendencia y parecería que de la Corte, para que pueda iniciarse una acción. Sí, que tenga efectos que sean significativos, entendiéndose por significativos lo que usted quiera que quiera decir significativos, pero basta con eso. Entonces, que haya posición dominante o no haya posición dominante, ya no importa. Gloria, hay un par de preguntas, pero ya ahorita rápidamente te hago una pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Tú mencionabas que no necesariamente hay la necesidad de que una autoridad se pronuncie sobre el mérito de la acción para que la autoridad de competencia analice un eventual caso de litigio predatorio. La pregunta es, en el marco de una investigación por práctica restrictiva, supongamos, por litigio predatorio, ¿en la defensa de la prejudicialidad es una defensa válida? Yo creo que no. Entiendo
además su comentario anterior em, acerca de, oiga, esto suena tan etéreo, eh, se debe a una regla general, Jorge, y es que fíjate que en abstracto todo es difícil, pero las pruebas le hablan al proceso y a una actuación. Y a propósito de pruebas, yo creo que una autoridad de competencia puede perfectamente validar si se está hostigando a propósito de la interposición de acciones administrativas y jurisdiccionales sin que hayan decisiones definitivas o si no se está hostigando. Porque, por lo mismo que decía al principio, porque para defenderse basta cumplir con la finalidad de proteger la integridad de un derecho sin que a uno se le vaya la mano. Y eso debe poder hacerlo la autoridad administrativa sin que se requiera una decisión. En el caso de la autoridad jurisdiccional, puede que incluso la decisión suponga ir a la Corte Suprema de Justicia, o puede que simplemente no haya decisión, porque puede haber desistimiento tácito, desistimiento puro y simple de las acciones, y ya igual yo causé un daño al haber hostigado de manera tan significativa a una compañía que a propósito de la formulación de denuncias, quejas y demandas, simplemente no pudo mantener su posición en el mercado. Y si la autoridad administrativa no puede hacer eso y necesita una decisión jurisdiccional o una decisión de un juez o de una autoridad administrativa según su ámbito de competencia, pues yo no creo que podamos decir que en general pueda desarrollar íntegramente su labor de ser ese garante de que no se restrinja o se obstruya la competencia. Ahora, el problema es la prejudicialidad también, pero esta ya es una respuesta más técnica, procesal, por supuesto, y naturalmente aburrida, es que no opera vía administrativa jurisdiccional. Ella opera vía jurisdiccional, porque es una causal de suspensión del proceso, que supone además una valoración de incidencia. ¿Cuándo es que este litigio me incide directamente en este? Ahí un juez dice, me detengo. Me detengo. Si se está analizando, por ejemplo, el título de propiedad de este personaje que me está pidiendo una reivindicación, yo hago un alto y digo, me lo pienso mejor y espero que el otro resuelva. Pero pues no es una figura que opere tratándose de decisiones administrativas versus jurisdiccionales. No sé si me expliqué. Sí. Alejandro, ese hostigamiento al que hace referencia Gloria debe traducirse en demandas contra el afectado o podría igualmente comprender acciones o peticiones frente a autoridades. em, Es un tema muy sensible. O sea, en Las principio demandas de nulidad. me inclino a decir que debería ser en principio encaminado contra la persona, pero definitivamente hay acciones de carácter general que pueden generar el asunto, pero lo que pasa es que tendría que de nuevo generar los efectos que ya hemos dicho, elevar el costo de competencia. O sea, la persona tendría básicamente que estar obligada a defenderse para poder permanecer en el mercado y además la intención, de nuevo, cuando usted dice y usted coge una decisión de junta directiva en la que usted dice, no, mi única intención es demandar este acto administrativo para lograr sacar a esta persona o algún asunto. Pero de nuevo, y vuelvo y me encuadro en este punto, para mí sí es esencial que haya poder de mercado. Yo no creo que usted, al menos en prácticas restrictivas de la competencia, usted pueda investigar, al margen de poder materialmente, la superintendencia pueda le plega quien quiera, pero el deber ser debería ser que usted tenga poder sustancial en el mercado para que usted lo pueda investigar por esta práctica. Y en ese tenemos, cuadra ahí, sí. En materia de competencia desleal la veo mucho más difícil que usted pueda estructurar un caso eh, bajo la demanda a un acto administrativo del asunto, precisamente porque usted está en un tema interparte, es más difícil. Creo que aquí tenemos un par de preguntas. Yo invito a Ángel y a Enrique que las formularon a presentarlas de viva voz. Buenas noches, ¿Qué tal, Ángel? ¿cómo están? Muy interesante Bien. el plan. Yo lo que mencionaba en el comentario era, en la práctica realmente, digamos, em, es muy difícil. Yo creería que no tiene base para declararlo de oficio. Y por lo tanto, si es una actuación administrativa, tendría que ser planteada como defensa o en los descargos o en alguna parte de la actuación administrativa y comprobada, eh, siempre y cuando se
muestre adicionalmente que la demanda no tiene mérito, que la demanda es superflua, o la denuncia. Lo mismo pasa en el litigio de competencia desleal. Pero si sí tiene mérito, yo no creo que uno pueda eh, calificarlo de predatorio o de Pero ahí abuso del la derecho pregunta que no comercial. nos pusimos de acuerdo es quién determina que tiene mérito. Pues al final el que toma la decisión o administrativo o judicial tiene que evaluar si esto fue tan chambón que realmente era por molestar, no tenía mérito, pero además constituía un abuso. Le Porque es notifico que que si, Alejandro Ibarra y ¿El Gloria juez Montero no fíjese, natural? están de acuerdo con usted. ¿El juez fíjese, natural o el juez o el funcionario administrativo que está conociendo del tema del litigio predatorio de la acción de competencia de la Sí, el juez natural ¿Cuál? como... O el juez natural? Pero no, yo realmente no estoy de acuerdo porque la verdad en la vida es que en estos asuntos casi nunca hay una decisión del juez natural o de la autoridad que tiene competencia para eso. Y para ese momento, antes de que yo presente ese desistimiento de las múltiples acciones y que nadie tenga la posibilidad de analizar de fondo el mérito, puede que yo haya causado un impacto en el mercado importante. Entonces, yo creo que reducir la figura del litigio predatorio como modalidad de abuso del derecho a la existencia de una decisión judicial o administrativa en firme hace inocua la figura del abuso del derecho. Eso es Es que el como abuso de derecho lo debe calificar la autoridad frente al cual se presenta la demanda o la Sí, denuncia. base en las yo, pruebas. yo tiendo a estar de acuerdo en el tema de competencia desleal con lo que acaba de decir Gloria y trayendo un símil del artículo 18 sobre violación de normas. El juez de competencia desleal no tiene que esperar a que se declare la violación de la norma. Y en alguna forma, y ahí sí yo creo que es muy difícil desconocerlo, sí va a evaluar el mérito de, de las demandas que supuestamente son predatorias, al igual que va a evaluar el mérito de la conducta o de la supuesta violación de la norma. En alguna forma lo hace, mal que bien. Sin embargo, en el tema de competencia desleal, lo que va a determinar es si el actuar fue desleal. De Y es mala fe, no, yo punto. pues. Mm. Pero, ojo, no es mala fe, es mala fe comercial, Sí. eh, que es distinto, ¿no? Eh, Y es una forma, y en mi opinión, de mala fe objetiva. Es un principio de buena fe objetiva, no subjetiva. Entonces, es un estándar diferente. nos quedan pocos minutos. Hay dos Hay una preguntas pregunta de Enrique de Grau. Enrique y otra de Carlos Perilla. Voy a habilitar a Enrique. Por ejemplo, Jorge tiene todo el poder de mercado aquí con el micrófono Sí, de acuerdo. y no No, posición de dominio. no sé Es qué un sí. error de Claudia, que se lo pasó. Jorge, habilita a Enrique Grau. Yo ya lo habilité, ya puede hablar Enrique. Buenas tardes. Bueno, yo no tengo experiencia en derecho a la competencia, por eso mi pregunta está centrada en el abuso del derecho de acción que fue tocado al inicio de la reunión y me causó mucha curiosidad porque sí tengo experiencia en el derecho disciplinario de los abogados, que he defendido a varios abogados en esa instancia. Y si a raíz del derecho del litigio predatorio se ha derivado alguna acción disciplinaria que ha derivado en consecuencia de una sentencia disciplinable por la infracción de los deberes de prevenir litigios o de colaborar leal y legalmente en la recta eh, realización de la justicia y fines del Estado. Entonces, sí, si conocen de algún caso que me da curiosidad. No conozco No, ningún caso, pero tampoco creo que haya, porque son muy pocos los procesos que se han presentado por litigio predatorio. Entonces, no exacto. creo que haya todavía la cantidad suficiente de casos como para que hubiera un precedente como el que usted pregunta. Pero Solo en además, materia de competencia pero leal además hay unos pocos y en prácticas hay un par de investigaciones, pero que no han cerrado.
Pero además, y esta decisión tiene importante impacto en el derecho de la competencia que te comentaban ahorita, Enrique. La decisión de demandar usualmente es del demandante, cualquiera que sea el instrumento que se utilice para eso, litigar en causa propia, litigar con el abogado in-house o litigar con un profesional aparte, eh, pues la decisión es del demandante, ¿no? Entonces, digamos que la sanción, la jurisprudencia sanciona al demandante por el abuso de ese derecho de acción que tiene. Si su instrumento es un abogado, no sé eso cómo podría generar un impacto en el derecho disciplinario en donde la responsabilidad es de carácter personal, ¿no? Del apoderado, que en últimas hace realidad la voluntad de su demandante. Pero sí, yo no conozco ningún caso como dijeron acá los integrantes del panel. Carlos, Sí, buenas tardes. Miren, es un pequeño comentario frente a lo que mencionaba Jorge, y es que a mí me parece que sería adecuado que miráramos la decisión del caso Suzuki, que se produjo en el año 2022. En ese caso, la superintendencia, pues lo que mencionó es que en general, en todas las conductas unilaterales, eh, se exige poder de mercado. Y una de las cosas más importantes es que recoge múltiples sentencias que decisiones, disculpen, que ya conforman una doctrina probable, en las cuales claramente se establece que las conductas anticompetitivas son o unilaterales o multilaterales. Y las unilaterales requieren poder de mercado, ya sea que se tramiten bajo la prohibición general o se tramiten como un acto contrario a la libre competencia. ¿Mm? Obviamente, pues la máxima expresión de poder de mercado, el abuso de posición dominante. Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí, cuando una compañía es investigada por una conducta unilateral de litigio predatorio en sede de prácticas restrictivas, se va a requerir que se pruebe poder de mercado, entendido como una expresión de un grado menor, pero aún así suficiente que la posición de dominio para distorsionar el mercado, lo que no se requiere en un litigio de competencia desleal. En ese punto. Yo estoy de acuerdo con Carlos en lo que está diciendo. Solo añadiría a eso, Carlos, que en esas providencias la superintendencia ha mencionado que una cosa es el artículo primero de la ley 155, que no exige posición dominante, aunque pueda en su estándar pedir poder de mercado, pero no posición dominante. Es decir, ahí Sí. tener una no, yo le frontera entiendo a Carlos y que cuando además habla una de poder de tipología, mercado ¿no? es Ahora, otra cosa es el control o el poder de mercado que tenga la persona y otra es la significatividad de la conducta. Es decir, puede ser un tipo que tiene poder de mercado, pero lo que haga no importe o no tenga mucho, sea intrascendente. Ahora, ahí hay otra discusión que ya hemos dado mil veces y es qué es significativo. Es cuantitativo, es cualitativo, la superintendencia se ha ido por los lados, tiene posiciones en un sentido y tiene posiciones en otro. Pero definitivamente no se necesita que sea una conducta de abuso de posición dominante para que tenga aplicación el artículo primero. Y si a eso le agrego que no existe en las conductas que están fijadas en el decreto 2153, el litigio predatorio, forzosamente voy a tener que caer en ese artículo primero de la ley 155. Si quisiera y si creyera que eso es una práctica restrictiva, que yo todavía no lo creo. Claudia, son las 7:05. Las- ¿Hay más tiempo o no? ¿Sí? Si quiere. Bueno, yo quisiera simplemente cerrar con una última pregunta. No sé si haya más preguntas en el público.
No, pero digamos, y es algo que destaca un poco de la aproximación que le da el Tribunal Andino de Justicia al tema y es si se requiere o no una multiplicidad de acciones o si basta con el solo ejercicio de una acción para que la figura de litigio predatorio se pueda dar. en mi opinión, no basta con una. Es decir, si estoy hablando de acoso, tiene que ser varias veces y no Un puede ser asedio. simplemente una demanda que me metieron. No, pues, esta sí que es la mejor excepción que hay. Demándeme que yo lo demando a usted por litigio predatorio. Yo no veo que sirva una. Yo estoy de acuerdo con Jorge. En materia de competencia, cualquiera que sea la variable, bueno, competencia desleal o no, o prácticas, en fin, yo tampoco creo que una acción sea suficiente. De hecho, en principio, para analizar la figura del abuso del derecho, no creo que una acción no sea suficiente, pero, sorprendentemente, la Corte, específicamente la Corte Constitucional, ha dicho que una acción, unita acción, sí puede constituir abuso del derecho y del derecho a litigar, abuso del derecho de acción. Pero lo ha dicho en una materia muy restrictiva que es súper ajena a lo que estamos tratando en este panel, y es el abuso del ejercicio del derecho pensional, que pudo haber desbordado por una simple solicitud los límites que impone el principio de solidaridad en el sistema pensional. Y esto lo mide en función al efecto, ha dicho la jurisprudencia, pero además de manera como cohesionada y contundente. Esto lo mide porque, no obstante, es una acción que puede parecer aislada, su efecto es tan contundente que lo que hay que revisar es el riesgo en el que se pone, el riesgo inminente en el que se pone a todos los afiliados del sistema, con una sola demanda en la que se abusa del ejercicio del derecho a solicitar una pensión. Pero en general estoy de acuerdo con Jorge. Una simple acción, yo no creo que le den los elementos o presupuestos que se requieren suficientes para saber cuándo extralimito esa finalidad del ejercicio del derecho de acción y cuándo no. Yo creo que hay un Alejo, ejemplo Yo más, ahí vuelvo a la pero déjeme respuesta de Gloria en el dos sentido de segundos. que es ustedes, Jorge, un el segundo, le cauce damos la normal del palabra a... abuso del derecho, no una acción predatoria, sino es el abuso del derecho. Pero yo creo que ahí es más un tema en sede de prueba y configuración pero la conducta puede ser configurada con una acción. Yo creo que es claro, incluso el tribunal contempla la posibilidad De y manera excepcional. exacto, y con Pero, parámetros. pero, pero ah, quisiera ahondar en eso, Alejo, qué pena que lo interrumpa, porque, mejor dicho, creo que hubo consenso en advertir que para esta práctica se requería al menos poder de mercado. Y Y sí, entonces, si uno tiene poder de mercado y ejerce una acción malintencionada, mala fe, con miras a eh, limitar la competencia, a sacar a mi competidor, a sabiendas de que la acción no tiene mérito, una sola acción no da lugar a la configuración del litigio predatorio. es que fíjese que Ah, ahí ¿no va habría una contradicción? ahí va mi punto. Yo creo que sí, yo sí creo que una sola acción sí puede dar lugar. Yo no creo que, yo no creo que ahí el ejercicio injustificado del poder de mercado se defina en que sean muchas o sea varias. El hecho de que sean varias hace más fácil la conclusión de la conducta y el efecto. Y de hecho, si usted se fija en lo que hace el tribunal andino ahí, dice que procede de manera excepcional, pero además da dos test distintos. En una le da a usted un test escalonado y acumulativo, en que cuando usted tiene una sola acción, usted tiene que, sí, de acuerdo con el tribunal, usted tiene que mostrar que esa acción en sí misma es injustificada y ya después usted entra a evaluar la intencionalidad de la conducta. Pero si usted no prueba que la acción no es injustificada, usted no entra al segundo paso del test. En Claro, cambio, cuando pero usted tiene, para la, cambio, si usted tiene una multiplicidad de la conducta, ahí ya el tribunal le permite un análisis mucho más laxo en el que le permite entrar directamente a buscar la intencionalidad de la conducta, que no depende solamente de si la acción es completamente injustificada o no, sino ahí se va a muchos de los criterios que utilizó Estados Unidos para determinar la intencionalidad de la conducta. No, yo creo que
se hizo una acción, es lo que dijo Gloria. Ahí hay una acción y habrá posiblemente una acción de responsabilidad por abuso del derecho, pero no un tema de litigio predatorio. Claramente no pensaría yo, una investigación administrativa. Y lo que procedería serían las sanciones por temeridad, todo el cauce natural que tiene el abuso del derecho, el derecho y el abuso del derecho a litigar, pero no Fíjese que le daría la vuelta para el otro lado. yo me pego de lo que dijo Jorge un poco hace poquito y es una cosa es el poder de mercado y otra cosa es la significatividad para que la superintendencia entre a valorar la conducta. Entonces, si usted tiene poder de mercado, hay una sola acción y el tema con la acción es que es lo suficientemente significativa para que amerite la actuación administrativa, claro, yo sí creo que se puede hacer, pero creo que es ahí entra un tema es más de significatividad de la conducta que realmente la conducta se configure o no se configure y donde pues más o menos como lo venía diciendo Jorge en su intervención pasada, ahí me pego de ahí. No, yo creo que hay un tema de abuso del derecho y creo que hay que poner las cosas en su dimensión. Primero está el derecho de acción, que es un derecho fundamental. Y abuso de ese derecho muy bien, entonces pues tendrá sus sanciones y tendrá lo que decía Enrique Grado de una acción disciplinaria y unas consecuencias, pero no entraría a desfigurarlo y pasarlo para otro lado, forzar la entrada en otro lado. Creo que cuando hay muchas acciones o muchas actuaciones, me cuesta, pero podría ser más probable, pero con una sí no. Una otra pregunta, Gloria. eh, ¿Es conveniente explorar estas nuevas teorías, así como el litigio predatorio y que, digamos, la autoridad de competencia se meta a desarrollar tesis sobre esta materia? ¿O por el contrario, esto lo que hace es aún más gaseoso el régimen de libre competencia que ya de por sí es bastante gaseoso? Sí, eso es cierto. Digamos, la autoridad de competencia, hombre, cada nueva teoría que trae, obviamente por su propia labor de la protección del interés general, pues genera unos efectos que no siempre son chéveres, pero que además pueden dejar al común de los ciudadanos, al mercado e incluso a los competidores en una total indeterminación. Eso es verdad. Siendo creativa nos pone en enormes dificultades. Yo creo que lo que hizo la autoridad de competencia al incluir en una de esas resoluciones de apertura un cargo sobre litigación predatoria, en el caso específico de telecomunicaciones al que me refiero, fue ir a un terreno más o menos seguro porque tenía lo que en teoría uno puede pensar estaban todos los presupuestos, pero nosotros no podemos negar que cuando uno termina de leer la resolución, dice, nunca pensé que esto pueda tener un impacto en esta materia. ¿Hasta qué punto sirve que la autoridad de la competencia sea tan creativa en un terreno tan indeterminado como este? Yo creo que eso habría que analizarlo en cada caso concreto, a pesar de que habían unos elementos de juicio allí que cuando uno lee la resolución dice, ah, bueno, pero es que hubo muchas, ah, bueno, pero es que había un poder de mercado importante, ah, bueno, pero es que el otro estaba entrando. Bueno, en fin, podía estar más o menos en un terreno seguro, pero por supuesto que allana un camino que da lugar a todas las teorías. Pero yo sí soy un poquito más de avanzada y más atrevida. Yo creo que todo esto es importante, se vale, y soy más de abrir el escenario de competencia que de cerrarlo. Y por supuesto, si esta es mi respuesta en materia de prácticas comerciales restrictivas, imagínense mi respuesta en materia de competencia desleal. De hecho, yo creo que lo mencionaba Jorge Jekyll hace un momento, ha habido muchas decisiones jurisdiccionales en materia de litigio predatorio contradictorias e incluso de segunda instancia. Por supuesto que la superintendencia lleva un par de años hablando de, es un litigio predatorio, esa modalidad de litigio predatorio es una conducta de competencia desleal. Y sí, lleva un tiempo hablando de eso, pero es que hay mucha diferencia entre hablar desde el punto de vista cauto y decir,
yo no me voy a quedar en el terreno seguro de las pruebas, ni siquiera voy a ver cómo se concluye este asunto, ni me va a importar para hablar de la figura del litigio predatorio como acto de competencia desleal, si voy a negar la conducta. Yo me voy a atrever a decir cuáles son los presupuestos para que esto sea un acto de competencia desleal. Es decir, a mí me gusta la apertura, tanto en un lado como en otro. Lo siento. Jorge. No, pienso que existe la posibilidad de que encuadre todos los elementos para que pudiera haber un acto que genera efectos en el mercado, que pruebe que fue contrario al principio de buena fe y que hay un acto de competencia desleal. Sin embargo, la segunda duda que sí me queda es si hay una sentencia ejecutoriada, ¿puede abrirse un proceso por prácticas restrictivas sobre esos mismos hechos cuando ya fue sancionado? O pues cuando ya fue decidido, cuando ya fue, es más, cuando ya fue juzgado por esos hechos. Yo creo que son dos responsabilidades distintas. No habría por qué no, salvo que usted le dé la caducidad. Entonces, le hago la siguiente pregunta. ¿Puede una persona presentar una queja por prácticas restrictivas y otra queja, una demanda por competencia desleal y a la vez una denuncia por consumidor sobre los mismos hechos? En mi opinión, Eso sí. es predatorio, o eso es predatorio y es un No, hostigamiento. es Pero que ahí allá está, era, pero es allá que ahí era mi está el pregunta punto. anterior. Allá era Qué mi pena, pregunta perdón, ahora anterior. solo Qué pena, usted, Alejo, solo introduzco el tema, digamos, allá fue una pregunta anterior que yo hice y es, teniendo en cuenta que hay conductas que violan distintos regímenes y que existe completa legitimidad del afectado para adelantar las denuncias o demandas correspondientes. A mí lo que me preocupa un poco con la postura de Gloria y de Alejandro, y con todo el respeto, es que si bien resulta atractiva la figura digamos, de desarrollar doctrina sobre el tema, a mí lo que me parece es que se pueden llegar a generar dos efectos. Uno, primero, el, la posible arbitrariedad con la que operaría la autoridad de competencia puede darse de manera significativa, punto número uno. Eh, pero punto número dos, me preocupa es que sobre la misma capacidad de la autoridad, y con esto no estoy diciendo que la autoridad no tenga capacidad para estudiar el tema, lo que estoy diciendo es que me parece que es entrar en unos terrenos que afectan todas las la posibilidad de tener certezas frente a una investigación puntual. Eh, y sobre todo, por lo que mencioné al principio de este panel, muchas de las denuncias y demandas y solicitudes pueden darse en el marco de sectoriales que tienen un alto contenido de especialidad y que si no han existido unos pronunciamientos previos por parte de las autoridades respectivas, lo que lleva a eso es a darle a la superintendencia. se Se congeló. recortó. Se recortó. Vea, pero Yo creo que No, fue Jorge Jeque. no, ¿Qué no, fue no. pasó? Jorge que lo sacó. ¿Y me Yo oyen o sé que no, no? No, no, no Ahora sí sé. lo vimos. Pero Jorge, tu preocupación es por la seguridad jurídica. Yo aquí quiero decir dos cosas. La pregunta que nos hace Jorge Jekyll hace un minuto, oiga, y es que yo sí puedo por un mismo hecho presentar una denuncia al consumidor, presentar una denuncia por prácticas, además puedo presentar te una demanda. hago, te Eso se hago, considera te litigio adiciono ahí predatorio. algo. Todos son bienes jurídicos tutelados diferentes. Súmale a eso una acción de nulidad y Pero es súmale que una tutela que es un derecho fundamental los Sí, números no configuran en sí y misma una un acción delito popular predatorio. porque El es un número, derecho colectivo. claro, pero el número en sí mismo no le configura a usted el litigio predatorio. Puede ser una o ser varias. El problema es que el número
Lo que sí genera es una probabilidad más alta y sí entiendo la inseguridad que dice Jorge de los Ríos y sí impone una carga de litigar con más cuidado, pero no quiere decir que usted no esté habilitado a perseguir sus derechos legítimamente. Lo que busca el litigio predatorio de una u otra manera es que su fin no sea extinguir al competidor. Obstruir. Y eso es otra cosa completamente distinta. Y de nuevo, con las prácticas restrictivas nosotros siempre estamos en un terreno de indeterminación por la libertad de configuración que tiene la autoridad. Pero eso no quiere decir que la autoridad no deba aplicarlo con responsabilidad y no hacer lo que la norma no pueda ser aplicada para eso. No, lo pregunto por una razón, Alejandro, porque cuando yo dije si lo podían investigar por tácticas restrictivas, si lo podían demandar por competencia desleal, la respuesta es sí, claro, son bienes jurídicos diferentes y entonces también podría venir una investigación por consumidor. Entonces ahí habría un acoso predatorio por parte del Estado. No, no lo veo. ¿Y por No, qué por yo, el otro lado sí? ¿Me explico? ¿No es lo mismo? Porque es que el Con Estado no, una, con un el Estado añadido, no es un competidor suyo. con El un Estado tiene añadido, Pero y el es que Estado es no un hay actor en el cosa mercado. juzgada. pero protege el interés general. exacto, pero, Claro, pero el con un Estado no, añadido, o y sea, es que hay cosa Obstruir la juzgada. competencia. ahí ustedes están Pero, desfigurando la práctica. De nuevo, el litigio predatorio, Es al tan menos en fácil. prácticas restrictivas de la competencia, es un agente con poder de mercado que busca litigar en contra de otro para sacarlo del mercado e impedirle su entrada. El Estado en sí mismo, como Estado en sus funciones de Estado de autoridad y funciones punitivas, no tiene ese carácter. Pues, digamos, esa sería mi posición. Ustedes pueden Sí, tener otra. pero en ese caso, entonces sería una acción, no una investigación administrativa, porque es que la función administrativa no es para proteger a fulanito pobrecito que lo están demandando. De acuerdo, pero es que por eso volvemos y decimos que el tema en prácticas es usted tiene que tener poder de mercado y usted mismo habló de la significatividad de la conducta y debe ser un tema que afecte el mercado. Entonces, Muy bien. presumo, o sea, Entonces, no es para proteger a fulanito pobrecito porque lo está demandando el grande rico. en eso estamos de acuerdo, por eso decimos debe haber una entidad y tiene que haber una significatividad, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, que La de autoridad nuevo, si la administrativa no lo conducta pueda cumple los revisar. presupuestos, estamos. Pero no es el Estado haciendo litigio predatorio porque el Estado sí no tiene la posibilidad de hacer un litigio predatorio, al menos no es del concepto nuestro. Si hay un acoso estatal, eso es otra cosa. Claro. O sea, no No, es no, litigio no, predatorio no en materia el entiendo por penal. qué acoso no, estatal por no, qué el no, acoso estatal no no entiendo por cabría. qué no. No creo que en prácticas restrictivas de la competencia, porque el Estado como autoridad de competencia no es un agente de mercado. Como que no O es sea, una lo que no le estoy diciendo que no sea reprochable, lo que le estoy Veamos, diciendo es que veamos es lo que el está Estado. sucediendo en el sector salud. Ahí no Claro, pero existe un hostigamiento que sacó a unos jugadores del mercado. de acuerdo, pero yo no Claro, creo pero que sea el sancionable por otra Estado. vía. Exacto, ese no sería, estoy de acuerdo con Lorea. Sancionable por otra vía. Claro. No es Mire, una hay una cosa muy investigación. importante acá, y es que el Estado, a través de sus autoridades, comete errores, pero eso ya lo tiene definido la legislación. Eso se busca en otro ladito. De acuerdo. Y Y no por es, amplia que haya sido la Corte Suprema de Justicia al definir los elementos de configuración del abuso del derecho en cualquiera de sus modalidades, ¿verdad? Nunca ha dicho, oiga, venga, yo voy a analizar esta conducta a ver si la hace o no la hace el Estado, iniciando de oficio ciertas investigaciones que pueden generar un efecto. Para esto ya existe otra jurisdicción diferente que se analiza distinto. Entonces yo Una también... autoridad estatal, una entidad estatal no puede ser demandada por prácticas restrictivas. Claro que No puede sí. ser sí, investigada por prácticas una restrictivas. Claro que entidad, sí. una cosa es que una entidad estatal termine siendo investigada en otros escenarios como en colusión en licitaciones públicas y eso, en esos estoy de acuerdo, pero otra cosa es que usted me esté diciendo que una gente, que una Autoridad. autoridad como una superintendencia ostenta poder en el mercado para buscar la salida de un tercero del mercado, o sea, ese no es el sentido del litigio predatorio. No, No le pero estoy diciendo que no sea una entidad del reprochable. Estado puede afectar la libre competencia ¿Es y que? la superintendencia podría investigar esa afectación de la libre competencia. No le entendí ahí, no le entendí ahí. Qué pena. La superintendencia tiene la facultad para investigar las infracciones y las restricciones que se generan a la competencia. Claro. Sí. Eso no puede ser hecho por una autoridad estatal Claro y que no sí. podría ser investigada.
pero creo que no se podría constituir como litigio predatorio. A ver, si la pregunta es, bueno, yo ejerciendo o sobre pretexto de ejercer mis funciones constitucionales y como autoridad, voy a coger a un agente y lo voy a bombardear con investigaciones, yo creo que esa desviación de poder se tiene que analizar por otro lado, pero no creo que constituya litigio predatorio. Lo has dicho, es una desviación de poder, es una causal de demanda de los actos administrativos, puede dar responsabilidad disciplinaria, puede dar otras mil Es cosas. un abuso del derecho, es otra manifestación del Claro, abuso del y es que derecho, no Es que hay todo al muchas igual que manifestaciones el de abuso del derecho de derecho, acción. acciones predatorio. temerarias, en fin. No todo abuso Bueno, del derecho señores, es predatorio. son las 7:26. El doctor Felipe a Guillermo Soso tiene una pregunta. Ah, no, tiene un comentario. No sé si quiere hablar Guillermo. Jorge, adelante que les queda tiempo. Habría que abrirle, Claudia, a Guillermo el micrófono, por favor. Sí, yo tengo 5 minuticos más, me da pena, pero Ya le permití a Guillermo activar su micrófono. Buenas tardes todos, no sé si ya me oyen. sí. Sí, señor. Bueno, pues primero que todo, muy contento de estar en este panel tan interesante. Y solo un comentario de mi parte, y es, yo sí considero que una entidad del Estado, una entidad regulatoria, sin duda puede violar el régimen de la competencia. De hecho, la ley 1340 establece que aplica a toda agente en el mercado o a aquel que pueda influir en una actividad económica. Luego, pues una actividad del Estado, en tanto puede violar la libre competencia, pues no vería por qué. Seguramente no será un ejemplo fácil, pero conceptualmente también puede incurrir en un sham litigation. Era lo único que pienso, pues, por supuesto, a título muy personal y respetuoso de todos los expositores que han hablado con tanta propiedad. Si me lo permite, yo estoy de acuerdo con usted en que una autoridad puede violar el régimen de competencia. De todas maneras, la SIC lo ha dicho muy claramente en colusión de licitaciones públicas. Pero una cosa es eso y otra cosa es que en una conducta que en otras jurisdicciones es prácticamente tipificada como abuso de posición de dominio, y aquí le damos un estándar de poder de mercado, una entidad pueda configurar, o sea, digamos, no lo veo, pero no lo veo es porque los presupuestos de la conducta creo que no dan en este caso, no porque no crea que una autoridad o que un funcionario público no pueda ser sujeto a responsabilidad. Es más como yo lo veo. No sé si hay alguna otra pregunta por parte del público o si alguno de los panelistas quiere agregar algo más. Yo la verdad es que, digamos, desde mi punto de vista, me parece que es una figura compleja, y es una figura que a la hora de tomar una decisión la superintendencia en una investigación sobre esto, creo que el estándar de la prueba debe ser muy alto y muy bien definido. Pero por mi parte ahorita, pues yo quisiera agradecerle a Gloria, a Jorge, a Claudia, al doctor Serrano, a Alejandro por su participación. No sé si el doctor Serrano quiera añadir Sí, algo además. pues muchísimas gracias, Jorge, y a Gloria, a Alejandro, a todos los panelistas y a los asistentes. Me pareció fascinante el evento, además excelentemente moderado, hubo mucha discusión, por lo cual les agradezco muchísimo y estén pendientes de los que vienen en las próximas semanas. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias Bueno, a todos, buenas hasta noches. luego, gracias. Chao. Chao. Hasta luego, gracias.